Si ustedes se dan cuenta, estamos dentro de la fase de la constitución de un sindicato. Ustedes recordarán que es muy importante tomar algunas ideas elementales, por ejemplo, ¿qué es un sindicato como tal? Para ir en sintonía, amigos. ¿Qué es un sindicato? Porque esa va a ser como nuestra primer piedra angular para iniciar el proceso que tenemos hoy previsto. ¿Y cuál sería su fundamento legal? Vamos al artículo 206, por favor. Esto para que vayamos en sintonía. Artículo 206, Código de Trabajo. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, es decir, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de los respectivos intereses económicos y sociales y comunes. Esa sería la definición general que ustedes tienen que saber de memoria, ¿verdad? Siempre recuerden ese artículo 206 del Código de Trabajo. Llega a ustedes una persona particular que está contándole que pertenece a un grupo de trabajadores, que pertenece a una empresa, y les pregunta a ustedes, mire, estimada licenciada, yo quiero iniciar con un grupo de compañeros un sindicato. La primera pregunta que ustedes le harían, estimados profesionales, sería, ¿cuántos trabajadores tienen que estar con la intención de crear un sindicato para que se pueda formar? ¿Cuál sería la respuesta? Sería 20 personas que estén dispuestas a formar el sindicato. Buenas noches. Buenas noches, Janet. Sí, correcto. Serían 20 personas como mínimo para poder formar un sindicato de trabajadores. ¿Y sindicato de patronos cuánto sería el mínimo? Porque también puede ser un sindicato de patronos. 3. Ok, fundamento legal, por favor, ¿seguros? ¿216? ¿Qué dice el 216? Para formar un sindicato de trabajadores se requiere el consentimiento por escrito de 20 o más trabajadores y para formar uno de los patronos se necesita un mínimo de 5 patronos. Ok, entonces con color anaranjado subrayen eso, por favor, las cantidades. Trabajadores 5, perdón, patronos 5, trabajadores 20. Ok, ya tenemos el primer aspecto. El segundo aspecto sería, aquí ya tendríamos que entrar un poquito a las generales de ley que ustedes han visto en civil y mercantil. Esto no es de laboral, esto es cuestiones elementales de derecho, amigos. ¿Cuáles serían las generales de ley que tiene que tener una persona o un encabezado de un memorial? Les ayudo con la primera. Nombre completo de la persona. ¿Cuál sería la siguiente? Su documento de identificación. Antes de llegar al documento de identificación, que si es correcto lo que dijo, Fecha y lugar. es parte del encabezado, es decir, siempre empezaría con la fecha, ¿verdad? Si es una demanda laboral, juzgado tal, pero si es un memorial en la ciudad de Guatemala, el 26 de septiembre del año 2023, siendo las 19 horas con 20 minutos, el día martes, ¿qué sería? 9 de septiembre del año 2023, constituidos de manera virtual, por ejemplo, en tal y tal dirección, y ahí vendría el nombre de las personas. Es decir, empezaríamos con el nombre. ¿Cuál es su nombre completo, Rodrigo? Rodrigo Santos Solórzano. ¿Cuántos años tiene? 34 años. ¿Profesión o oficio? Comerciante. Ok, entonces ya vamos con las generales, ¿verdad? Nombre completo, profesión o oficio, edad, nacionalidad.
Guatemalteca. Vecino, vecindad, De Guatemala. vecino del departamento de Guatemala, muy bien. Ujú. Proseguiríamos, estado civil. Ah, ya se lo pregunté, Soltero. ¿verdad? Va, Ya se- no, eso no. No se lo había preguntado, ¿verdad? Y con documento personal de identificación. 24, 43, Sí, 36, 36, 9, 01, 01. ok, entonces, en síntesis, esto aplica, es una regla universal. De hecho, hay un principio básico del derecho que indicaba que si uno quiere ser un buen litigante, tiene que ser un buen laboralista. Es decir, al ustedes comprender estos conceptos básicos de derecho laboral que vienen aparejados también supletoriamente con el Código Procesal Civil y Mercantil, ustedes van a tener noción para aplicarlos, por ejemplo, en los encabezados de manera universal. Entonces, recapitulemos. El encabezado de la documentación es cierto, dependiendo del tipo de documento, va al lugar y fecha, la hora exacta, el lugar donde estamos constituidos, pero los datos personales de las personas de cajón siempre van nombre completo, profesión u oficio, edad, nacionalidad, estado civil, domicilio, vecindad y número de documento personal. Igual 8. para recibir notificaciones también. Esa sería la parte conducente después. Pero digamos en el encabezado estamos con esos datos, ¿verdad? Si estamos en una demanda penal, René, sí es necesario consignar el dato para lugar, para recibir notificaciones, ¿verdad? Que lo podemos incluir dentro del encabezado y sí o sí tendría que ir en el petitorio de las solicitudes que se les tienen que dar al juez competente. Entonces, dado esos 8 documentos, esos 8 requisitos, vamos a hacer otro ejercicio, porque yo les aseguro que si hoy me vamos en sintonía, jamás se les va a olvidar esto, ¿ok? Entonces, ¿quién otro quiere que le pregunte? Yo lo voy a ir ayudando, así como hicimos con Rodrigo. Araceli, ya la miré ahí. Sí, Ok, Araceli, empecemos con el encabezado, por favor, citando lugar, hora y fecha. lugar Vía Canales, En la ciudad, en el municipio de, sería. al municipio de Vía Canales, fecha 26 del, ¿qué? Del 09, Solo no, que del ahí usted, 08, solo que ahí usted tocó un punto muy importante. En el municipio de Villacanales, departamento de, Guatemala, ujú, fecha, con fecha 26 del 08 del 2023, ujú, constituidos en menciona una dirección. en el lote 15, Manzana L, fase 3 de Vía Las Mercedes. Ok, perfecto. Nos encontramos reunidos un total de 20 trabajadores. Aquí vamos a empezar ya con el ejemplo del primer requisito de la formación de un sindicato, ¿verdad? En ese sentido, siempre vamos a manejar el mismo encabezado. Entonces, pudiese usted mencionar, nos encontrábamos reunidos en total de 20 trabajadores de la empresa Los Regios S.A., con el objeto de celebrar Asamblea General para la formación de una organización sindical, quienes a continuación nos identificamos. ¿Nombre completo, Araceli? Vilma Araceli Alvarado Galicia, ¿Profesión, oficio? estudiante, ¿Edad? 33, ¿Nacionalidad? guatemalteca, ¿Estado civil? soltera, ¿Domiciliada? en San Miguel Petapa, ¿Vecino? San Miguel Petapa. No, domicilio y vecindad. Ah, perdón, domicilio en Vía Las Mercedes de Vía Canales y vecindad en San Miguel Petapa. No, domicilio. Domiciliar, Guatemala, sí, ¿qué creo que hay? Guatemala. domicilio es la circunscripción departamental. Ajá. Ah, Guatemala. Vecino del municipio de, San Miguel Petapa. con documento personal de identificación, 1621 91 391 2215.
Ok, y en algunas ocasiones, como mencionaba René, con residencia en, ahí sí ya mencionamos el lugar de nuestra casa, ¿verdad? La residencia. ¿Vamos bien? 8 elementos. Julie, 8 elementos. Sí, dígame. Ok, nombre completo, Elda Juliana Esquivel García, profesión, oficio, em, empresaria, ujú, edad, 40, nacionalidad, guatemalteca, estado civil, em, casada, ok, domiciliada, Guatemala, vecindad, San Miguel Petapa, ok, documento de personal, de identificación. 2291-068-62-2202. Ok, gracias, Julie. Misma pregunta, Arturo, pero ahora no necesito datos. Mencióname los 8 elementos que acabo de preguntar. El lugar donde va a ser donde va a ser la acta, el lugar donde nace el sindicato, ¿El digamos, negocio? Villanueva. Ah, bueno, perdón, ahí cometí un error, Arturo. Esa es parte del encabezado inicial. Pero los datos de los trabajadores son 8 datos. Esos 8 datos iniciamos con el nombre. El nombre, la edad, nacionalidad, Ujú, domicilio, ¿sí? documento de identificación, Ujú, eh, dónde es extendido el documento de identificación, ujú. profesión de la persona, eh, Y estado civil. y estado, sí, sí, es. Ahí estamos, ahí están los 8, ahí están los 8. Dijo en diferente orden, pero están correctos. De hecho, no hay una regla universal para decir así tienen que ser, pero generalmente lo que se aconseja es que sigamos el mismo orden para poderlo llevar. Muy bien, yo soy una persona, yo quiero formar un sindicato. Ya ustedes me dijeron que tengo que tener como 20 personas como mínimo para hacer el sindicato. El proceso como tal lleva varios pasos. La semana pasada yo le pedí favor a la licenciada Wendy Cordón que les compartiera el esquema. Hoy lo vamos a ver de manera más amplia y también con legislación para que ustedes, después de eso, yo les explique la cartilla sindical y que ustedes puedan iniciar su proceso de expediente de formación de un sindicato como tal. Recuerden ustedes que en el articulado como tal, el eje transversal y primordial de un sindicato, el fundamento es el artículo 206. ¿Por qué nace un sindicato? Nace para mejoramiento, protección de intereses económicos y sociales comunes. ¿De quiénes? De todos los trabajadores. Entonces, una vez estén constituidos 20 personas debidamente seguras, el primer paso es levantar el acta constitutiva donde conste el consentimiento escrito de 20 o más trabajadores. Vamos al artículo 216 y el 220. Esto lo vamos a ver rápidamente. En el artículo 216, ustedes ven el requisito mínimo para formar los sindicatos de trabajadores. Para formar un sindicato de trabajadores, se requiere el consentimiento por escrito de 20 o más trabajadores y para formar uno de patronos se necesita un mínimo de 5 patronos. En el artículo 220, si nosotros vamos al articulado, se mencionan los requisitos esenciales del acta constitutiva. Entonces, si ustedes van a ir resaltando con algún color en específico los plazos o los pasos para la constitución de un sindicato, es decir, por ejemplo, yo siempre aconsejo que si está el paso de la demanda laboral, ¿verdad? También está el paso para despedir un trabajador, también está el paso para constituir un sindicato. Ustedes tengan de una manera bastante clara su esquema, que es básicamente el esquema que ustedes están viendo en pantalla, pero lo pueden rotular en su código. Yo generalmente colocaba de un color fluorescente estos pasos para decir paso 1,
para la formación de un sindicato tal. Entonces, el paso 1 es el levantamiento del acta constitutiva. ¿Qué tiene que tener esta acta constitutiva? Nombres y apellidos, profesión, oficio, actividad económica y número de las cédulas de vecindad. En este caso sería el número de registro de documento personal de identificación de los socios fundadores, así como expresión clara y precisa que desean formar un sindicato. Nacionalidad y vecindad de los miembros del comité ejecutivo. Inciso C, autorización a los miembros del comité ejecutivo para aceptar a juicio de ellos y en nombre del sindicato cualesquiera reformas que les indique el Departamento Administrativo de Trabajo o en su caso el Ministerio de Trabajo y en general para realizar los trámites a que se refiere el artículo 218. Tenemos que leer el artículo 218 en un momento. También esa declaración clara y precisa de los miembros del Comité Ejecutivo Provisional indicando que son guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o empresas cuando se trate de sindicatos de las mismas. En un momento vamos a ver que existe una federación y una confederación, es decir, una federación es la unión de sindicatos, ¿verdad? Y una confederación es la unión también de varios confederaciones como tal. Ahora bien, en este sentido, yo quiero mostrarles la cartilla sindical, que esto va a tener mucho que ver con su trabajo que van a estar realizando en los próximos días. Hay un trabajo, tiene 5 puntos de valor este trabajo. Lo que ustedes van a hacer es enumerar pasos elementales para la formación de un sindicato. Y el primero es levantar el acta constitutiva. Como sé que el tema a veces de llevar o ir a la Inspección General de Trabajo, a un juzgado de trabajo y previsión social, el Ministerio de Trabajo elaboró una cartilla sindical que me pareció bastante interesante. Esta ya se las compartí a ustedes. En esta cartilla sindical, ustedes pueden ver los pasos a grandes rasgos. Aquí sí está bien detallado el proceso de formación de la elaboración de una organización sindical. Si ustedes ven aquí tenemos el modelo para la elaboración del acta constitutiva del sindicato y luego el modelo de solicitud escrita a la Dirección General de Trabajo. Como estamos en el punto número 1, quiero que vean, por favor, cómo es que ustedes van a fraccionar este trabajo. En este sentido, este es un trabajo individual. Creo que les dé tiempo 2 o 3 semanas para que lo puedan realizar. Lo pueden hacer a computadora, lo pueden hacer a mano. Ustedes eligen la forma en que lo puedan realizar, pero es básicamente una especie de prontuario, ¿verdad? Entonces, aquí empezaríamos con el modelo que les estaba indicando. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala, siendo las 19:31, el martes 9 de septiembre del año 2023, reunidos en la Avenida Las Américas 20-84, zona 13, nos encontramos reunidos un total de, ¿cuántos trabajadores? 20 trabajadores como mínimo, ¿verdad? De la empresa Regios S.A. Voy a ir con el cursor para que vayan conmigo, perdón. Ok, nos encontramos reunidos un total de 20 trabajadores de la empresa Regios S.A., ustedes inventan el nombre, con el objeto de realizar Asamblea General para la formación de una organización sindical, quienes a continuación nos identificamos. Ya hicimos este ejercicio. Aquí ustedes por favor, van a tener que inventarse 20 nombres. Esta es la parte más larga que van a tener que realizar en el documento, porque inclusive la misma cartilla sindical nos indica que tenemos que repetirlo, ¿verdad? De la misma forma se detallan los datos de los 20 o más trabajadores. Como el requisito mínimo son 20, mínimo 20 tenemos que tener. Todos los trabajadores por este acto manifestamos nuestro consentimiento y deseamos formar el sindicato Regios S.A., por ejemplo. Aquí esta denominación depende mucho de las personas. Por ejemplo, algunos ejemplos de sindicatos. Sindicato de Trabajadores para la Educación de Guatemala. STEG, abreviado STEG, ¿verdad? Sindicato de Carniceros de Guatemala. Y le colocan su abreviación. Entonces aquí ustedes lo pueden anotar, ¿verdad? El mismo se podrá identificar con las siglas. En el caso de los educadores, utilizan el término STEG, que es el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala. Ustedes lo pueden abreviar, ¿verdad?
Y para el efecto se procede de la manera siguiente. Primero, la Asamblea General propone a los compañeros, aquí se coloca el nombre de los presidentes del debate como presidentes de debates por ejemplo, vamos a colocar aquí como presidente, ejemplo, a Rodrigo Santos como presidente de debates y a Araceli Alvarado como secretaria provisional de actas. Ahí van colocando ustedes sus datos. Quienes por unanimidad son designados para presidir la reunión y elaborar el acta constitutiva. Segundo, aquí esto es importante porque ustedes ya están viendo aspectos, derecho notarial todavía no han llevado, ¿verdad? ¿O ya? Ok, en derecho notarial están los documentos protocolarios y están los documentos extraprotocolarios. Los documentos protocolarios son los que van dentro del protocolo. El protocolo es esa colección ordenada de escrituras matrices que van dentro de hojas papel especial de protocolo. No sé si las han visto. Esas hojas de papel español, digamos, esas hojas de papel español son documentos protocolarios. Ahí se llevan actas de legalización de firma, escrituras matrices y es el documento de guardia y custodia de un notario de manera fedataria para el Estado. Esos son los documentos protocolarios. Los documentos extraprotocolarios son los documentos conocidos como actas notariales. En este sentido, ustedes van a faccionar también un acta en este sentido. Un acta va faccionada en hojas de papel bond. Siempre recuerden este concepto porque cuando yo estaba estudiando para mis privados decía, Dios santo, ¿cómo sé que va dentro del protocolo y cómo sé que va fuera del protocolo? Entonces, la clave esencial es todo lo que es acta va fuera del protocolo. Es decir, va en hojas de papel bond. Esa es una clave que yo les puedo dar. Muy bien, y esta va definida esta acta por cláusulas. Miren, aquí tenemos la cláusula primera, la cláusula segunda. El presidente de debates, que en este caso es Rodrigo Santos, expresa a los comparecientes que el sindicato es una asociación permanente de trabajadores constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de los respectivos intereses económicos y sociales comunes, que se rige por los principios democráticos del respeto a la voluntad, de la mayoría, del voto secreto y de un voto por persona. Y que los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato porque gozan del derecho de inamovilidad a partir del momento que se dé el aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo hasta por 60 días después de la inscripción del sindicato. Si ustedes se dan cuenta, están transcribiendo parte del articulado que hemos visto en clases anteriores, porque la misma codificación y los mismos artículos nos están diciendo que un sindicato al momento de inscribirse goza ya de derecho de inamovilidad para sus miembros integrantes. Cláusula tercera. El presidente de debates somete a consideración de la Asamblea General el proyecto de estatutos de dicho sindicato que fue elaborado por varios trabajadores con antelación con la debida orientación y después de darle lectura íntegra a dicho proyecto y efectuadas las enmiendas sugeridas, se sometió a votación y el mismo fue aprobado por unanimidad de los presentes. Vamos a ver un proyecto de estatutos en un momento. Cuarto, el presidente de debates expresa a la Asamblea General, que por cierto, ¿cuánto es la Asamblea General en este momento? 20, ¿verdad? ¿Cuánto sería la mitad más 1? 11. 11. 11. Ese dato que no se les va a olvidar porque es muy importante. ¿Y las 3 partes cuántas sería? Como 7. 5. Ujú. Muy bien, que no se les van olvidando esos datos porque después, al momento de disolución de un sindicato, que eso lo vamos a ver la otra semana, sí es muy importante saber, por ejemplo, cuánto es la mitad más 1 y cuánto serían las primeras 2/3 partes de un sindicato. Muy bien, el presidente de debates, expresa a la Asamblea General que debe procederse a la elección del Comité Ejecutivo Provisional del sindicato y que los electos deben ser guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa. Pregunta para ustedes juristas, ¿quiénes son guatemaltecos de origen? Todos los nacidos en el territorio nacional ¿Y quiénes y más? hijos de padres guatemaltecos y también los centroamericanos que son reconocidos como guatemaltecos de origen. Ok, perfecto. ¿Un cubano pudiese participar en un sindicato? ¿No? Participar sí, pero no Sí. como parte de la junta directiva.
Es correcto, es correcto. Ojo con las preguntas, ¿verdad? Un cubano sí puede participar en un sindicato, pero no puede estar dentro del comité ejecutivo. Lo mismo pasaría con un menor de edad, ¿verdad? ¿El menor de edad puede participar dentro del sindicato? Sí, pero no puede ser parte integrante del comité ejecutivo. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Entonces acá el presidente de debates expresa a la Asamblea General que debe procederse a la elección del comité ejecutivo provisional del sindicato y que los electos deben ser guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa. La empresa es Universidad Regional de Guatemala, su rol comercial es la educación y está vamos a ver si fuera sindicato gremial independiente, sí, aquí tendría que ser independiente porque es un primer sindicato. Y que el número de sus miembros no puede exceder de 9 ni ser menor de 3, por lo que deben elegir tantos cargos como secretarias se establecen en los estatutos que fueron aprobados. Esto sería para el nombramiento del comité como tal. Asimismo, el presidente de debates expresa a la Asamblea General que debe procederse a la elección del Consejo Consultivo Profesional, que los electos deben reunir los mismos requisitos que los miembros del Comité Ejecutivo. Tenemos el Consejo Consultivo Provisional y tenemos el Comité Ejecutivo. Ojo con esto. Y que dichas elecciones deben hacerse por medio del voto secreto y un voto por persona, por lo que la Asamblea General propone como planilla única para la formación de dicho órgano al siguiente. Comité Ejecutivo Provisional. Y aquí voy a ir nombrando ejemplos para que vayamos haciendo esto más didáctico. Comité Ejecutivo Provisional. Aquí había mencionado a Araceli, ¿verdad? Sí, entonces, secretario general, Araceli Alvarado. Secretario de Actas y Acuerdos, Juliana Esquivel. Secretario de Organización, Arturo Pérez Escobar. Secretario de Trabajo, Marianela Monroy. Vamos acá. Secretario de Finanzas, William Rafael Florian Polanco. Y aquí ya sería el Consejo Consultivo. Aquí ya sería otro. Miren, tenemos a los miembros del Comité Ejecutivo Provisional. Aquí nombraríamos a otras personas en el Consejo Consultivo. En este caso sería, nombre del candidato propuesto, sería Mari Villagrán y también Yasmín Falla y Donaldo Mauricio. 3 candidatos. No habiendo más propuestas, se somete a votación la planilla anterior, la que es electa por unanimidad de los presentes y por medio del voto secreto. En consecuencia, el Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo Provisionales quedan integrados en la forma que se describe anteriormente. Acto seguido, los miembros del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo Provisionales declaran ser guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa Universidad Regional de Guatemala y vecinos del municipio de aquí colocar el nombre y de cada uno que corresponde. Por favor, esto sí colocar el de cada uno. La Asamblea General Licenciado, perdón, ahí sería de los que quedaron electos, ¿verdad? de los que quedaron electos, correcto. Y así como en el Comité Ejecutivo Provisional, que son 3, en el Consultivo, que son 3, igual de los 3. De los 3, hay que... Y es que esto es muy importante, Rodrigo, porque cuando se da el aviso a la Inspección General de Trabajo, estos comités ya tienen fuerza de representación y obviamente también tienen el derecho de inamovilidad. Y eso es muy importante. Muy bien. De acá al punto quinto, la Asamblea General por unanimidad autoriza a los miembros del Comité Ejecutivo Provisional para aceptar a juicio de ellos y en nombre del sindicato cualesquiera reformas que indique la Dirección General de Trabajo. Y en general para realizar los trámites para el reconocimiento de la personalidad jurídica. Ojo con esto, ¿qué es una personalidad jurídica, amigos? La personalidad jurídica es cualquier forma que tiene, ya puede ser un ente del gobierno o cualquier persona que tenga derechos y obligaciones. No estoy seguro si lo estoy diciendo bien. La personalidad jurídica es aquello que no se puede ver, pero que tiene poder. No sé si Está lo estoy bien, diciendo bien con mis palabras. está bien. Recordemos un poquito de derecho civil, ¿verdad? Uno de los atributos de la personalidad es esa investidura que daba el Estado a las personas para gozar de derechos y de obligaciones. Por ejemplo, uno de los principios universales de todo ser humano es el derecho a la vida, derecho a tener salud y educación. Dentro de esa perspectiva nacen las figuras de las personas jurídicas, que son personas incorpóreas
es decir, no tienen cuerpo como tal, pero sí tienen la necesidad de adquirir derechos y obligaciones de representatividad hacia un cuerpo colegiado determinado. Veralis, por favor. Bueno, Nacheli, perdón la consulta. ¿Cuál es la diferencia o qué función tiene el Consejo Consultivo? Bien, el Consejo Consultivo, vamos a ver el fundamento en un momento, la función es asesorar. Asesorar. Generalmente en el Consejo Consultivo, la propia Inspección de Trabajo creó este consejo como un ente consultivo a la hora de deliberar, aconsejar, dictaminar y analizar las posibles propuestas para que las transmita el comité ejecutivo como tal. Traducido en otras palabras, son como asesores dentro del mismo comité. En un momento vamos a ver las funciones Gracias. en base a la ley. Miren pues, aquí. Y aquí terminaríamos el acta, porque esto lo van a ir haciendo ustedes poco a poco. La Asamblea General, punto quinto, por unanimidad autoriza a los miembros del Comité Ejecutivo Provisional para aceptar el juicio de ellos y en nombre del sindicato cualesquiera de las reformas que indique la Dirección General de Trabajo. Y en general para realizar los trámites para el reconocimiento de la personalidad jurídica, aprobación de estatutos e inscripción del sindicato en formación. Se termina la presente en el mismo lugar y fecha, 2 horas después de su inicio y previa lectura íntegra a los presentes, enterados de su contenido, objeto y validez y efectos legales, la aceptan, ratifican y firman. Yo igual, esperando que El acta debe estar firmada al final por todos los fundadores del sindicato. Obviamente, esto es un trámite que en derecho laboral está el principio de celeridad, el principio de economía procesal. En este momento, a diferencia de derecho civil, que sí exigen muchos de los documentos, la necesidad de tener validez mediante la firma plasmada también de un notario, en temas de derecho laboral en este momento, no es requisito, si ustedes se dan cuenta. No es requisito. Ahora, pregunta técnica. Esta acta ustedes la harían en una hoja carta, la harían en una hoja oficio, la harían a renglón abierto, la harían a renglón cerrado. ¿Qué me dirían ustedes? En hoja oficio para empezar. Un acta, sí, la universalidad en el derecho sería en una hoja oficio, a renglón cerrado, a renglón abierto. Como es exacta sería papel bond. Papel bond, ajá, ¿qué más? Yo diría renglón cerrado. Renglón cerrado es... ok, voy a abrir un Word, permita. Permítanme. Yo soy su alumno en este momento. Vean pues. Este es mi Word. Porque ahorita hay programas, hay muchos programas, pero inicialmente uno cuando está empezando en carrera judicial o a litigar, la computadora es lo que tenemos. Renglón cerrado es esto, miren. Eso, renglón cerrado. te gusta ver navideño, mi amor. Ok. Entonces vuelvo a preguntar. ¿El acta la harían a renglón cerrado o a renglón abierto? Sería renglón cerrado, licenciado oficio. cerrado. ¿Ustedes han visto memoriales alguna vez? A renglón abierto sería, ¿verdad? Sería a renglón abierto. Sería a renglón abierto. Mire pues, esto sería renglón abierto. Vean este ejemplo que estoy colocando acá. Si ustedes se dan cuenta, generalmente recomiendan que sea letra Arial 12. En el tema de párrafo, nos vamos acá, en la configuración. Nosotros vemos que es un interlineado doble, que sería renglón abierto, para que lo vayan tomando en consideración. Y algunos en el espaciado le colocan 0, para que sea una distribución exacta. Se lo repito otra vez, es decir, en la configuración del margen como tal, nos vamos a párrafo
Y en la configuración el interniliado lo colocamos doble, por favor. Doble, Arial 12. Y en los márgenes vamos a utilizar los márgenes reflejados, por favor. Si ustedes ven acá, el antepenúltimo, antepenúltima opción, donde dice márgenes, aparece la opción de márgenes reflejados. Yo le voy a dar personalizado, porque a mí sí me gusta que en la parte superior tenga por lo menos 7 centímetros. 7 centímetros, 3 centímetros y 2.54 y 2.54 a los lados. Aquí hay unas medidas exactas, si ustedes gustan se las paso, pero ¿por qué es tan importante esto? Aquí ustedes pueden observar algunos elementos importantes. Primero que nada, que se respeta el espacio superior. También se respeta el margen izquierdo. Algunos colocan aquí, les soy honesto, algunos colocan aquí 2 centímetros. Esto es cuestión de forma, ¿verdad? Esto es el criterio que ustedes van a utilizar, pero el margen reflejado, ¿por qué sirve? Porque como se imprime a doble cara, muchas veces a la hora de que ustedes le dan impresión a doble cara, como los expedientes se engargolan, sí tiene que tener un suficiente espacio del lado izquierdo para el cocimiento del expediente, que se pueda coser el expediente de una manera correcta, ¿verdad? Entonces, si comenzamos a agarrar un poco de técnica en este sentido, amigos, recapitulando, letra Arial 12, interlineado a doble espacio, margen superior 7 centímetros, lateral, algunos aconsejan 3.54 y a los costados 2.54, pero esto yo en este momento no voy a ser tan exigente como en derecho notarial, que si hay medidas exactas para el protocolo. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, entonces ya cobraron por el primer paso, ¿verdad? El primer paso, ustedes dicen, ya asesoré, levanto el acta consultiva y ya cobré. Segundo paso, el aviso a la Inspección General de Trabajo, artículo 209 del Código de Trabajo. Vamos al artículo 209. Este aviso puede ser bastante sencillo. Yo creo que por tiempo no lo voy a mostrar. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Gozan de inamovilidad a partir del momento en que dan aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo. Ojo con esto. Dice acá, subrayenlo con amarillo, por favor. Gozan de inamovilidad a partir del momento en que dan aviso por cualquier medio escrito. Cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo. Es decir, cualquier medio escrito en que se encuadra este concepto, cartas, providencias, memorándum, solicitudes, esos son cualquier medios escritos que pueden ustedes utilizar, oficios, etcétera. Directamente o por medio de la delegación de esta en su jurisdicción que están formando un sindicato y gozarán de esta protección hasta 60 días después de la inscripción del mismo. ¿Por qué hasta 60 días? Porque puede pasar el caso de que en algún momento el sindicato no cumpla con los requisitos, entonces no nazca la vida jurídica, porque ese es un escenario que puede jugarse. Es decir, no hay garantía total de que el inicio de formación de un sindicato sea un sindicato que va a nacer a la vida. Porque si, por ejemplo, los estatutos contravienen el orden público, contravienen a las leyes generales de nuestro país, contravienen a la esencia de la misma Constitución, no van a hacer a la vida el sindicato. Entonces, ese proceso de 60 días que da la Inspección General de Trabajo de Derecho de Inamovilidad es aquel garante en el cual, si no nace a la vida, tienen esos 60 días de derecho de inamovilidad. Muy bien. Luego de esto tendríamos el tercer paso, sería la elaboración de proyecto de estatutos, artículo 217A, que en el artículo 217A, si nosotros nos vamos al código, estipula el inciso A. Los sindicatos quedan facultados para iniciar sus actividades a partir del momento de su inscripción en el registro público de sindicatos. No obstante, ante la respectiva inscripción, los sindicatos pueden, es decir, antes de,
celebrar sesiones. Aquí todavía en este momento no están inscritos como tal, pero sí pueden celebrar sesiones para elegir al comité ejecutivo y consejo consultivo provisionales, celebrar sesiones de estos órganos y de la Asamblea General o celebrar sesiones para discutir y aprobar estatutos. Este proyecto de estatutos es indispensable. Este proyecto de estatutos es indispensable porque es la fuerza jurídica que va a tener el sindicato para poderlo realizar. Muy bien, permítanme un segundo. Ahorita les muestro. En esta famosa cartilla sindical que yo les compartí, me gustó bastante porque después de hacer el acta consultiva, aquí viene la solicitud a la Dirección General de Inspección General de Trabajo. Acabamos de leer hace un momento que existen cualquier medio, ¿verdad? Cualquier medio. Entonces, ¿cuánto plazo tienen para hacerlo? Tienen 20 días contados a partir de la Asamblea Constitutiva en papel simple. Y acá colocan los requisitos que se tienen que acompañar. Original y copia del acta constitutiva, original y copia del proyecto de estatutos, fotocopia del documento personal de identificación de cada uno de los miembros fundadores de la organización sindical. Constituye el único documento personal de identificación para todos los actos civiles, administrativos y legales. Decreto número 90-2005 del Congreso de la República. Ley del Registro Nacional de las Personas. También se adjunta la copia en formato digital del Word, que es el que vamos a ver en un momento. Y aquí está el modelo de solicitud que ustedes van a realizar. No me voy a enfocar en esto porque este está bien claro. Aquí está el aviso a la inspección de trabajo. Vean, para que lo tomen en consideración también, para que no digan que no se los pasé. Y acá, aquí está el modelo. Este es el modelo, miren. Les pongo un ejemplo. En el pasado Día del Padre, ¿verdad? 17 de junio, bueno, ni tan pasado, ¿verdad? Algunos padres de familia no fueron a trabajar. No porque esté aprobado a nivel universal que todos los papás tenemos derecho a faltar en el Día del Padre, ¿verdad? Pero sí faltaron algunos porque los mismos estatutos del sindicato lo estipulaban dentro de su organización. Entonces, a la hora de faccionar un estatuto es importantísimo que tomen en consideración aspectos a la naturaleza del sindicato como tal. Si yo les menciono que este es un modelo de sindicato de educación, ¿cuál sería su eje primordial? El sector educativo. Si yo les digo, este modelo de estatutos está enfocado a un sector de trabajadores de la industria, ¿cuál sería su esencia? Industria, protección de los trabajadores de la industria, indumentaria necesaria. Entonces, ahí es donde es muy importante que ustedes tomen en consideración los modelos. En este sentido, siempre hay un modelo estándar de denominación. Por ejemplo, acá el articulado siempre se empieza con la definición de sindicato. El sindicato, por ejemplo, Regios UR, es una asociación permanente en este caso sí es solo de trabajadores, fundado el 26 de septiembre del año 2023. Esta es la fecha donde está en el acta constitutiva, donde se puede resumir con las siglas Regios CT, por ejemplo. La naturaleza, aquí es muy importante, miren. El sindicato por su naturaleza ¿qué tipos de sindicatos hay, amigos? Cinco clases. De campesinos, Ajá. urbanos, gremiales, de empresa y de industria. Ajá, correcto. Entonces, si yo les digo sindicato de trabajadores de la educación, ¿dentro de qué categoría entraría? ¿Gremio de maestros? Entonces sería gremial, ¿verdad? Entonces ahí es donde ustedes lo van clasificando. Siendo su naturaleza gremial y constituido por trabajadores
en las empresas o sucursales está, donde se realiza la actividad económica principal, que es la educación. Aquí damos la explicación de la naturaleza del sindicato. Luego el domicilio del sindicato tiene un domicilio. El sindicato tiene su domicilio en el departamento de Guatemala y su sede central está ubicado en el lugar donde se ubicará la organización. Inclusive en algunos ministerios dentro del mismo ministerio han gozado de ese derecho de colocar la misma dirección de la empresa para tener su ubicación de sindicato. Entonces esto lo pueden ir haciendo. O también, ustedes recuerden que un sindicato está también con las aportaciones sindicales. Hagan de cuenta que si son ustedes 20 personas y están dando 200 quetzales por aportación, ¿cuánto estaríamos recibiendo al mes por 20 personas? 4,000 quetzales, ¿no? Entonces pueden utilizar una parte de esas para alquilar una ubicación para colocar su ubicación. Es también opcional. Les estoy dando pautas de lo que pasa en la vida real. Los objetivos del sindicato. Veamos aquí, esto es universal, esto sí lo pueden copiar. Estudio, mejoramiento y protección de los intereses económicos y sociales comunes de sus afiliados mediante la cooperación, coordinación de las actividades de los mismos dentro de la organización en todos los programas de desarrollo, salud, educación, económicos, productivos, género, recursos naturales y juventud. Que es muy importante que ustedes anoten si es el rol del sindicato el mismo. Quiero avanzar un poquito porque ustedes se van a dar cuenta a la hora de la lectura que la clave para que un sindicato funcione son sus estatutos. Entonces, esto es muy general y es muy amplio también. Vamos a ver, tiene un tercer capítulo de los afiliados, derechos y obligaciones. Aquí están, este lo pueden copiar. Los órganos del sindicato, que no me va a dar tiempo de explicarlos, pero sí los tengo. Y solo quiero mostrarles una última parte, perdón. Si ustedes se dan cuenta, es bastante grande ustedes. Aquí tiene, este proyecto tiene 39, creo yo. Ah, no, 40 y más. Aquí está. Aquí está, las disposiciones finales y transitorias. Miren, tiene 57 artículos. Los presentes estatutos entrarán en vigor a partir de la fecha de inscripción de la resolución ministerial correspondiente y únicamente podrán modificarse cuando así lo acuerden las 2/3 partes del total de los miembros que integran la asamblea correspondiente, siendo por el procedimiento señalado por la ley. Por ejemplo, en los maestros, su propio sindicato establece que dentro de sus estatutos está la mejora continua económica laboral. Por eso es que cuando ellos se recuerdan de los tipos de sindicatos atendiendo el color, amarillos, blancos, rojos, ellos decían que cuando quieren manifestar siempre buscan el beneficio de los niños, ¿verdad? Pero realmente en las mesas de negociación lo que buscan es un incremento salarial. ¿Y qué invocan? Invocan sus estatutos en la formación del sindicato donde indican que quieren una mejora salarial. Entonces, estos proyectos son universales. Hay muchos modelos, yo les puedo pasar otros, pero particularmente este de la cartilla sindical creo que es el que está mejor estructurado y ustedes ya tienen para entretenerse los próximos días. ¿Alguna duda hasta el momento? Muy importante que tomen en consideración esto, ¿verdad? Tomen en consideración estos pasos, porque al final es parte del prontuario que ustedes van a estar entregando a la hora de realizar su proyecto como tal. La otra semana vamos a medir avances. Yo les contaba que tengo una reunión en un momento, pero también les voy a compartir porque de hecho tengo en cola y les quiero mostrar todas las diapositivas que tenía. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, hagamos algo. Les voy a compartir el material que ya tenía preparado para hoy. Léanlo y la otra semana va a ser mucho más rápido porque solo voy a repasar más o menos como 20 diapositivas que tenía ya lista para ustedes.
¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo claro? Ok, tomen esto como una primera experiencia. Primero, para un trámite. Segundo, para aprender a utilizar actas dentro del ámbito notarial como tal, ¿verdad? Esto les va a servir mucho en la carrera. Yo me di cuenta que estudiantes del octavo semestre, por ejemplo, llegaban a procesal civil y mercantil y no sabían redactar un memorial. Ustedes, me preocupó bastante y queremos cambiarlo a nivel general. Vamos a finalizar la clase por hoy. Solo les comparto la asistencia, por favor, para que estemos en sintonía. Y ahorita se las voy a compartir. Y sí, la tarea es para el 7 de octubre, les di más tiempo. Disculpe, ¿Manda, Cristóbal? los requisitos para redactar en Word el acta nos los puede proporcionar en Classroom. Si gustan, les voy a compartir un video. Yo tengo un video Ok, donde se detalla bien específico. Y hasta lo pueden ustedes configurar para todos sus documentos. Es que hay algo muy importante en notarial. En notarial, por ejemplo, una de las reglas es que no tiene que pasarse de 25 líneas. Y a veces cuando uno lo configura se queda en 26, 27, es un dolor de cabeza, pero yo se los comparto con gusto. Angélica. Ahí les compartí la asistencia. Y licenciada Wendy, buenas noches, no la había visto, perdone. Estaba ahí concentrado en la